persona que sí que tiene siempre los recursos a mano, el conocimiento de los audiovisuales a mano y que siempre, además, nos permite encontrar eso que buscamos para nuestro aula en un momento determinado. En el caso de Ana López Navajas era la Wikipedia sin wifi. En el caso de Paqui Méndez podríamos decir que es el YouTube sin conexión, pero que siempre tiene un vídeo, un cortometraje, un documental que aportarnos. Así que vamos a escuchar con muchísimo gusto a Paqui Méndez y sus audiovisuales. Ahora me señales. Bueno, un lujazo estar aquí. Gracias a Clavico por invitarnos a la Asociación por la Coeducación, que de alguna manera soy yo la persona que en este caso la representa. Bueno, va a ser un poco contradictorio, porque voy a hablar de audiovisuales y no voy a poder poner ninguno por un tema de tiempo. Pero bueno, por lo menos si os dejo algunos de los materiales con los que la asociación trabaja y otros que hemos creado, pues ya, de todas las maneras, una advertencia previa: no os preocupéis por ninguno de los enlaces, porque yo voy a dejar el PDF con los enlaces activos para que Yolanda lo mande a todas las personas que estáis aquí. Lo digo porque a veces nos tomamos esta prisa de querer apuntar un enlace porque nos interesa. No os preocupéis, que todo lo que hay en este PowerPoint se va a quedar aquí en Clavico para que os lo envíen por correo. Bueno, lo primero que quería era un poco acotar de qué voy a hablar. No voy a hablar para nada de las redes sociales ni de los TRICs, bueno, porque eso sería prácticamente un congreso entero, y hoy no lo vamos a tratar. Y luego quería empezar dando las gracias porque, bueno, somos una asociación, trabajamos en grupo, y parte de estos audiovisuales pues también han colaborado otras compañeras de la asociación, como Leonor, como Sara, María Pardo, y en especial Maite Naranjo, que también os lo dejaré para Yolanda, ha creado toda una guía de audiovisuales con la ficha para trabajar en el aula. Bueno, pues todas ellas han participado y han dado ideas para esto que vamos a hablar hoy. Yo quería empezar con un dato fundamental que lo trajo a colación Yolanda Domínguez, que supongo que es una conocida para todas las personas que trabajamos los temas de coeducación, y decir que recordamos el 70% de lo que vemos, el 20% de lo que leemos y el 10% de lo que escuchamos. Esto es un estudio y nos da un dato fundamental, y es que nosotros construimos parte de nuestro imaginario y de nuestra socialización a través de imágenes. No voy a poderlo poner, pero bueno, me gustaría haberlo hecho, pero no puede ser. Bueno, entonces seguimos con el tema del audiovisual, porque es importante que entendamos que la cultura audiovisual es prácticamente el elemento fundamental de la construcción del imaginario y de la realidad. Bueno, aquí os dejo algunas de las cuestiones que yo misma también me planteo de manera habitual. ¿Hasta qué punto sabemos leer el audiovisual? Muchas veces vamos a ver una película y lo hacemos como de manera pasiva, no nos estamos planteando qué hay detrás qué mensajes nos está lanzando, que a lo mejor no son verbales ni están en el diálogo, pero la forma en la que se ha contado esa narración nos ha dejado unos mensajes que luego influyen en nuestra vida diaria. ¿Somos conscientes? No, entre otras cosas porque tampoco nos han formado para esto. Nadie hemos estudiado cómo deconstruir una imagen. Cuando alguien hace una carrera o cuando alguien estudia magisterio, no le enseñan a cómo deconstruir las imágenes, cuando resulta que mayoritariamente vivimos en un mundo audiovisual. En la inmensa mayoría de los casos todo el mundo estamos conectados a través, ahora más con el smartphone y con todos los medios que tenemos a través del audiovisual. Bueno, pues esto es muy importante. Entonces, generar en el alumnado y en el profesorado una actitud crítica es parte del trabajo. Yo creo que la coeducación debe de educar en esto, ¿no? Bueno, pues el uso de cortometrajes, yo empecé llevando al aula, hicimos una campaña muy amplia de
de prevención de violencia de género, y lo hacíamos con películas, bueno, la clásica de Itziar Bollaín, que la hemos puesto todo el mundo. Yo veía que la inmensa mayoría del alumnado miraba muchísimo el reloj, se ponía muy nervioso, se le hacía muy largo y muy tedioso, y vi la posibilidad de empezar a trabajar con cortometrajes. ¿Por qué? Porque la misma película de Te doy mis ojos está basada en un cortometraje que es Amores que matan, que tiene prácticamente un tercio de la duración, plantea la misma problemática y además permite que luego en el aula pueda abrirse un debate. Bueno, pues el cortometraje yo creo que es un medio, o en aquel momento lo pensé y lo sigo pensando, que es una herramienta fundamental y que además nos permite, el cine es lo que tiene, que podemos enseñar deleitando, no tiene por qué ser, es una cosa placentera en un principio, ¿no? Bueno, y luego porque es el lenguaje del propio alumnado, la inmensa mayoría de sus mensajes le llegan a través del audiovisual. Transmite muchos valores morales, culturales y estéticos. Y en ese sentido, yo creo que, bueno, pues aquí va el vídeo, que no lo vamos a ver. Yo quería empezar con este experimento que hizo Yolanda Domínguez, que es fantástico. Supongo que muchas de las personas que estáis aquí ya lo habéis puesto en el aula. Son estos niños que ven un montón de imágenes publicitarias donde las mujeres están en los cubos de basura, por el suelo. Bueno, pues yo quería ponerlo y a partir de ahí comentarlo, pero no vamos a tener esta oportunidad. Os dejo ahí qué cosas se podrían trabajar con esto, por qué relacionamos este tipo de imágenes con el glamour, cuando en realidad, bueno, pues todas las consecuencias que llevaría que unos niños de infantil y primaria vieran este tipo de imágenes donde las mujeres están por la basura y por el suelo. Después, ¿cómo van a mirar a sus compañeras? Sus compañeras, ¿qué van a pensar de sí mismas, ¿no? Si las mujeres estamos por el suelo y por los cubos de basura. Bueno, pues os decía que Maite Naranjo había estado trabajando una guía de audiovisuales, que os lo pasaré porque también está en PDF, y esta es la forma en la que nos lo ha presentado para trabajar, y esto pues tendrá como 100 audiovisuales donde con una ficha muy sencillita el profesorado lo podría trabajar, donde pone todo, o sea, quiero decir, desde cómo el proyector que tiene que estar en el aula, el alumnado que se pone en y luego 3 preguntas básicas para iniciar el debate, y a partir de ahí ya el profesorado ya lo puede hacer. Bueno, pues este es un ejemplo de las fichas que hemos trabajado. Entonces, ahora mismo, ¿cómo podemos detectar el sexismo en el audiovisual? ¿Qué materiales audiovisuales coeducativos podríamos emplear y cómo lo hacemos? Porque muchas veces nos planteamos esto, pero decimos, pero bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo buscamos a través del audiovisual esa perspectiva de género? Bueno, pues yo propongo como un kit coeducativo audiovisual una perspectiva de género coeducativa, abrir los ojos y los oídos en clase. ¿Qué puedo aprender del alumnado? Por ejemplo, conocer recursos y buenas prácticas. Hemos visto la de Yolanda Domínguez, el propio claustro virtual nos da un montón de ideas, Isaduque, influencers feministas que encontramos en las redes sociales. Y sobre todo estar a la última, conocer, y eso para mí es importante porque si no, no aterrizamos en el aula. Hay que conocer qué consume el alumnado. No es lo mismo tener un aula donde la inmensa mayoría está viendo, por ejemplo, Aquí no hay quien viva, que estén viendo mayoritariamente Merlí o Sex Education o otras series. Es importante saber qué están consumiendo porque vamos a poder trabajar los mensajes que les están llegando, ¿no? En ese sentido, voy para atrás, ¿no? Bueno, yo quería poneros, esto va a ir muy deprisa, una serie de herramientas que utilizamos las mujeres, bueno, y en general las personas que trabajamos en el audiovisual para detectar el sexismo en los medios audiovisuales. Voy a explicar solo 3, hay más herramientas: el test de Belcher, el de Vito Russo y el de la pitufina. Que esto se puede aplicar, se aplicó en un principio en el cómic, pero se podría aplicar a cualquier audiovisual. El test de Belcher, como bien conoceréis, la inmensa mayoría, es preguntarnos cuando estamos viendo una película si salen 2 mujeres con nombre propio, si hablan entre ellas
y si lo hacen de algo que no sea un hombre. Bueno, pues esto es muy sencillito, pero ya nos da un poco de qué va esa narración y nos permite ver cómo el audiovisual está tratando las imágenes de las mujeres. Esto en un 42% de las películas suspenden. Las mujeres que salen no tienen nombre propio, son la secretaria, la no sé qué, la hermana, la madre, no suelen tener nombre propio. Es la persona que atiende en el hotel, en la imagen que sale, pues eso. Pero no son mujeres que tengan un nombre propio, no son protagonistas de la narración, básicamente. Bueno, pues este es un instrumento que nos puede servir así muy básico para empezar. El test de Bechdel se ha aplicado en muchísimos casos. Aquí tenéis una lista de todas las que no cumplen y las que cumplen. Y nos preguntábamos también esto en el terreno, por ejemplo, de Pixar, ¿no? Porque, claro, también ocurre esto mismo en las narraciones infantiles. Os lo voy a dejar, esto lo paso muy deprisa para que sepáis las que sí que pasan y las que no pasan el test de Bechdel. Esto os lo paso. Esto fue una curiosidad que aplicamos en las fallas de Valencia. Las mujeres periodistas por la igualdad se inventaron un test de Bechdel para ver si estas figuras que aparecen en las fallas, bueno, fue un exitazo, se generó como un jurado paralelo. Bueno, lo digo porque es muy aplicable a otras cosas, lo podríamos hacer con cualquiera de las fiestas populares de un montón de sitios. El test de Vítor Russo también va en esa línea y ver si al menos de las personas que salen en un audiovisual son del colectivo LGTBI y sobre todo cómo aparecen. Y que no sea precisamente por su orientación o su definición sexual. El efecto de la pitufina se llama así precisamente porque los pitufos, digamos que es la más representativa, pero esto se da en el cine de manera bastante habitual. Un montón de personajes masculinos y una sola, como si una sola mujer pudiera representar al resto y de forma universal al resto de mujeres. Y normalmente bastante estereotipada, pero bueno, como lo tenéis ahí, cómo se puede aplicar este test. Y luego, una cosa que me interesaba mucho es que todas las personas que estamos aquí o trabajamos en el mundo educativo, todas también creamos, o sea, somos creadoras de audiovisuales, lo acabamos de ver, o sea, casi todas las aulas, casi todos los centros tienen un canal de YouTube o fabrican cortos para trabajar determinadas materias o las presentan a un concurso. Bueno, pues es muy importante y en esto CIMA es la Asociación de Mujeres Cineastas de la que yo pertenezco, se ha tomado muy en serio el tema educativo y ha empezado a trabajar esta historia y ha sacado una guía que a mí me parece muy interesante, es muy sencillita, está hecha en forma de cómic, cómo hacer un audiovisual igualitario. Tener como un decálogo, solo 10 puntitos, para que cualquiera que vaya a elaborar un audiovisual pueda seguir estos pasos o por lo menos ver si los cumple, ¿no? Porque yo creo que casi todas las personas, aunque solo sea incluso de un vídeo familiar, estamos utilizando o hacemos audiovisuales y consumimos. Bueno, pues aquí os dejo un poco las normas o el decálogo que tendría que seguir un audiovisual para convertirse en un audiovisual igualitario. No me puedo detener en casi nada porque queda mucho, pero bueno, como lo vais a poder utilizar, además esto es descargable, la página de CIMA, yo os voy a dejar pero bueno, es importante primero que haya mujeres, que cómo existen, si solo son madres, si son víctimas de la violencia, si solo son un cuerpo, lo podéis ver ahí y lo podéis utilizar. Además ahí tiene un vídeo tutorial que ahora os contaré porque CIMA se ha planteado que todos los años, el día 6 de octubre, que es el día del cine, que se lleven este decálogo a los centros educativos y además que se plantee
y plantea una serie de cortos que han elegido para trabajarlos y que se podrán, tenéis ahí los enlaces, por los diferentes niveles educativos. Yo creo que es un trabajo muy interesante el que se está haciendo. Ha sido el primer año, no dio tiempo a difundirlo masivamente, pero bueno, yo creo que es una buena idea para, igual que tenemos otras efemérides y otros audiovisuales, pues utilizar el Día del Cine para tener esto. CIMA siempre pondrá a disposición de los centros educativos estos cortos, que los han cedido algunas de las personas que trabajamos en el audiovisual y pertenecemos a CIMA, y a los diferentes niveles. Aparte de esto, yo creo que es importante además el refuerzo teórico, pero un refuerzo teórico muy sencillo, porque yo os quería recomendar estas dos publicaciones, que son una es de Pilar Aguilar Carrasco, que es La imagen te ciega, y la otra es El papel de las mujeres en el cine, que tiene además guías para trabajar. Bueno, a mí me parece que son importantísimos porque tienen ejercicios prácticos, porque además tiene un contenido multimedia adicional y porque sobre todo nos va a reforzar y a conocer cómo deconstruir la imagen. Aquí sí que Pilar coge, por ejemplo, una secuencia y nos enseña a leer qué hay detrás de esto, ¿no? Entonces, bueno, si alguien quiere ampliar esto, que sepa que estos dos materiales son excepcionales. Y nos vamos a ir un poco a qué películas, esto lo voy a pasar muy rápido, pero yo casi siempre cojo un poco cuál es la cartelera de esa semana, cuando vamos a hablar de sexismo en el cine, intentar ver lo más actual o por lo menos lo que está ahora mismo en cartelera. Y para eso, CIMA y MIA, que es la asociación en este caso de la animación, todos los años hace un informe del que se parte para poder ver si va cambiando un poco la composición en el sector audiovisual, si hay más mujeres, si va aumentando, si todas las medidas que se están poniendo en marcha dan resultado o no. Y la verdad es que, igual que hemos visto en el FP las carreras masculinizadas, pues aquí también están los oficios masculinizados en el cine y la ausencia de las mujeres en determinados puestos siempre estamos en vestuario, en fin, ¿qué os voy a contar? Y luego, si nos vamos a los géneros, pasa lo mismo. Las mujeres solo podemos hacer documentales porque ficción o películas de acción tienen un presupuesto donde nosotras ya no entramos, a pesar de haber cambiado muchísimas cosas de la ley del audiovisual para promocionar a las mujeres en el audiovisual. Bueno, pero os dejo aquí los datos porque, bueno, es interesante que los podáis utilizar si alguien los necesita. Y luego nos vamos a los contenidos. Bueno, pongo esto porque me parece muy fuerte que muchas de los audiovisuales comiencen con una violación. Necesitamos menos violaciones en las series y más mujeres guionistas para evitarla. Y digo esto porque para mí es fundamental. Es muy triste y muy innecesario que aparezcan este tipo, y digo esta porque, bueno, es una de ellas, ¿no? Hace falta mostrar esta violación en el caso de Parot. Bueno, pues las respuestas no. Y así hay un montón de guiones donde sobra absolutamente esta violencia sexista que aparece de forma absolutamente normalizada. O sea, que una película empiece con una violación es como normal, ¿no? Pues no es normal. Os dejo esto porque es lo último. Está la prensa estos días hablando muchísimo del Buen Patrón. Este cine social que se construye sin las mujeres no es nada extraño. Fernando León de Aranoa ya tiene una trayectoria con respecto a cómo trata el tema de las mujeres, pero bueno, esto lo voy a dejar. Es una opinión de Barbie Japuta, esta que recojo aquí. Me parece muy interesante que la podáis leer. A mí me sorprendió el análisis que hace, porque además es muy riguroso, lo hace a todos los niveles, a nivel cinematográfico, a nivel ideológico, a nivel de sexismo, de machismo, y me parecía que era interesante porque mucha gente va a ir esta semana a ver esta película, ¿no? Y de las que han pasado este verano, pues bueno, está de Mario Casas,
la mujer es una manipuladora, él es, bueno, en fin, os dejo aquí parte de las conclusiones, pero sobre todo me interesa saber que este tipo de películas son las que más recaudan, las que más están en el ranking de películas. Quiero decir que igual que pasó con la saga, con muchas sagas y muchas películas que han sido muy machistas, tienen un índice de audiencia brutal. Entonces es importante deconstruirlas y analizarlas, ¿no? Así lo mismo, bueno, padre no hay más que uno de Ales de la Iglesia, también os dejo el análisis, pero bueno, lo mismo, ¿no? Una de las más taquilleras y una recaudación de 3 millones, bueno, en fin. Bueno, pues yo me cojo por la parte positiva y me cojo a dos cosas. Una que dice Pilar Aguilar, que dice: si el relato audiovisual es tan poderoso que permite construir el patriarcado, también nos puede servir para destruirlo. Y que el cine es un arma no violenta para cambiar las cosas. Bueno, me parece que bueno, por lo menos resumen la filosofía con la que yo trabajo. Bueno, ahora quería analizar algunos o proponeros algunas de las cosas por los diferentes niveles educativos. Esto lo voy a pasar rapidísimo porque el mundo Disney ya casi todas la hemos construido, la hemos analizado en las aulas, pero bueno, para las personas que no lo hayan hecho, pues les dejo un poco de qué trata el mundo Disney. A mí me importa más empezar a trabajar el tema de los referentes positivos, que también, a ver, toda la industria, como el resto de la sociedad, se acopla e intenta buscar nuevos públicos. Ellos se han dado cuenta que el lenguaje igualitario y de forma oportunista en algunos casos empiezan a introducir a mujeres y a referentes, y otras porque tienen que expandir el mercado. Trabajar los roles. Este lo iba a poner, bueno, supongo que muchas de vosotras y de vosotros lo habréis puesto en el aula. A mí me parece un material fantástico. Es donde la profesora pide que dibujen un bombero, un policía y tal, y luego les dice: ¿queréis conocerlos? Y pasan y son mujeres. Bueno, pues esto lo que hemos hecho es extenderlo. En este caso lo ha hecho un colegio de allí, de Paiporta, de un pueblecito de allí. Bueno, y donde se ha hecho es una experiencia muy interesante, porque cuando hablamos de bombero, todo el mundo estamos pensando, o el imaginario nos lleva a esta figura masculina, y cuando sale la cara de asombro de los niños y las niñas es brutal, ¿no? Y me parece muy interesante para trabajar esto. En esa misma línea está azul, rosa y otros colores. También con respecto al tema de los roles, la niña que quiere ser matemática o física o aeronáutica, y el niño que quiere dedicarse al ballet o al baile. Bueno, pues son materiales para trabajar. Estos son cortos que están en la colección de Cortos por la Igualdad, que luego os hablaré de ellos. Estos son unos cuentos que surgieron en el confinamiento porque no podíamos salir. Entonces alguien hizo estos cortos coeducativos. A mí me parecieron extraordinarios. Además te lleva directamente al vídeo. Están activos todos los enlaces, y cada uno explica qué tema va a tratar. Y me parece una herramienta muy práctica y muy bien conseguida. Esta es una serie nueva que ha salido, en este caso ha salido de la Comunidad Valenciana, pero bueno, va a ir a las plataformas como Netflix y demás, que se llama Sex Symbols. Son dibujos animados que nos van a permitir trabajar el tema de la educación sexual en infantil y en primaria. Os lo dejo ahí porque no está todavía en los festivales, pero bueno, terminará yendo al resto de plataformas. Lo mismo, voy a intentar poneros no, porque hemos quedado que no vamos a poner. Vamos a hablar de algunos audiovisuales de secundaria, también en positivo. Esto es una película que no sé si habrá llegado a todas las ciudades. A mí me ha parecido extraordinaria porque trata el tema de la imagen de la mujer en los medios de comunicación, el tema de la subrepresentación en los contenidos. Es un documental que yo creo que es básico para llevarlo a las aulas, ¿no?
a mí por lo menos me impactó, y todas las mujeres que fuimos de la asociación y vinculadas al mundo de la educación salimos de allí diciendo esto tiene que ir a las aulas. Bueno, así hay muchas cosas de las que vemos pero que están en circuitos muy pequeños, que han estado 2 días solo en el cine y que luego es imposible prácticamente rescatarlas. El compromiso en este caso de Chus Gutiérrez era tenerlo en filming y parece ser que Televisión Española la compraría y que la van a trabajar. Y aquí lo que hemos hecho, en la línea de lo de Maite, una propuesta de actividad para el aula. Aquí os la dejo para que podáis hacerlo. Series, no hace falta que hable, la inmensa mayoría supongo que ya estáis trabajando con Sex Education o cualquiera de las otras, que además permite hacerlo desde diferentes disciplinas. Lo podemos hacer para el inglés, lo podemos hacer para... Bueno, os dejo también cómo trabajar esto, otras series, el despertar sexual, la perspectiva de género, conceptos relacionados con el audiovisual. Bueno, pues hay un montón os dejo aquí. Me paro un poquito en Moxie. Moxie a mí me parece una serie muy interesante. Y ahora mismo el Gobierno de Canarias acaba de ponernos para todas las personas que trabajamos la coeducación una guía que él acaba de sacar esta semana pasada, y me parecía que era... Y solo lo hace con 10 frases de la propia serie, ¿no? Yo lo que he leído, porque me lo bajé el PDF, espectacular para trabajar en el aula. Sí, por ejemplo, nuestros jóvenes y este alumnado está viendo una serie como Moxie. Por eso es importante saber qué están consumiendo, porque trabajamos esto o trabajamos Sex Education siempre pegado al terreno. Yo creo que no hay que hablar en abstracto, sino que hay que conocer lo que consumen para poderlo trabajar. Esto a lo mejor no se ha visto en el resto del Estado, pero en el caso de la Comunidad Valenciana y Cataluña, esta serie, Las chicas del hockey, sí que ha funcionado mucho. Me parece un referente positivísimo, o sea, por la variedad que salen, porque cada capítulo es una de ellas la protagonista, porque trata temas súper diversos, desde la homosexualidad, el deporte, la relación con los padres, la relación con el club, la relación con la sociedad en general. A mí me gustó muchísimo y la suelo recomendar para trabajar. Muchas más series que no os voy a hablar porque supongo que las conocéis. El caso, por ejemplo, de Creedme, que muchas la habréis trabajado. Y Merlí, que tiene mucha fama, por lo menos allí también, en el caso de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Y yo me pregunto, porque esta serie es un poco engañosa, y entonces Merlí, que aparentemente es un profesor de filosofía, súper progresista, que además tiene una relación con el alumnado fantástica, bueno, pues cuando te metes de verdad y te haces preguntas de qué mensajes está lanzando Merlí, pues es bastante sexista, pero con un envoltorio de un profe progre, de filosofía. Bueno, no voy a hablar de cosas que ya ha hablado Arconada y otros compañeras y compañeros que ya han... pues el progre que hace esto. Una joven prometedora, no sé si la habéis visto, pero a mí, pues también, un poco qué podemos trabajar aquí, ¿no? Todo el tema de la sumisión química, todo el tema de la a mí me pareció una película, el guión me pareció súper original, que esta mujer se emborrachara, aparentara emborracharse cada noche para ver qué hombre se le acercaba con la idea de violarla, ¿no? Y sobre todo cómo lo resuelve, ¿no? No quiero hacer spoiler, pero ahí os lo dejo. Bueno, también ocurre un poco con las series y con estos shows que se dan en televisión. Aquí, esto es que no quiero ni comentarlo, el caso de la Isla de las Tentaciones, pero os dejo cómo trabajarla, ¿vale? El análisis de la publicidad audiovisual, porque este es otra parte del audiovisual. Esto también lo voy a pasar súper rápido, solo preguntarnos siempre con qué roles, con qué estereotipos, a quién va dirigido, qué es lo que se está anunciando, qué recursos narrativos observamos, cuál es el gag que nos están vendiendo y, sobre todo, qué cambiamos. Y, bueno, pues ahí hay una posibilidad de buenas prácticas, en este caso es del Observatorio Andaluz de la Publicidad, donde plantea el tema de las buenas y de las malas prácticas con respecto a esto, de la publicidad en este caso.
Y sobre todo nos tenemos que preguntar qué cambiaríamos de esto. Y en esto hubo un ejemplo que a mí me gustó mucho. Hay un instituto en una comarca de la Comunidad Valenciana, que es la Safor, donde un instituto todos los años lo que hace es coger un videoclip de estos, bueno, un anuncio, y hace una cosa que se llama contrapublicidad. Se convierte un spot sexista y machista en uno feminista. Y lo trabajan durante todo el año, y para conseguir luego una sola publicidad no sabéis el trabajo que representa. Estas cosas que a nosotros nos parece que es muy sencillo decir, no, pues un ejercicio en clase. No, un año entero trabajándolo para conseguir convertir una cosa en igualitaria. Este es otro material que trabaja, en este caso, las canciones. ¿Qué canciones reproducen el sexismo y cuál no? Están clasificadas, están muy bien trabajadas, tiene guía para el profesorado y el alumnado, os lo dejo porque esto lo podéis descargar y es muy fácil de trabajar, tiene una pedagogía para hacerlo fantástico. Y bueno, llegamos al tema de si nos educamos igual, pues seremos iguales. Los referentes positivos que hablábamos antes es muy importante. Bueno, y en ese sentido, la asociación de la que os hablaba al principio, que es a la que yo pertenezco y la que pertenecen un montón de mujeres que están aquí, y algunas de ellas las conocéis de sobra. Una de las actividades más importantes de la asociación fue crear desde hace 13 años un concurso de cortometrajes que se llama Cortometrajes por la Igualdad, precisamente cuando no había en las aulas prácticamente materiales audiovisuales. Era una época de mucha sequía y de mucho, bueno, en el caso de la Comunidad Valenciana llevábamos 20 años de PP, no llegaba nada a las aulas, el profesorado tenía mucha necesidad y a mí se me ocurrió que, bueno, que podía poner esto en marcha porque nos permitía recopilar materiales de los que hace la gente que hace cine, que los presenta luego a los Goya o a cualquier otro festival, que trataran algún tema relacionado con la discriminación de la mujer o con su lucha por la igualdad efectiva y real. Y bueno, y así fuimos acumulando 13 años. Fue un éxito en su momento porque, claro, evidentemente en las aulas no lo había y bueno, mucha gente solicitaba esto, se hacía en un DVD que se podía poner, ahora mismo esto es obsoleto, pero bueno, en aquel momento fue una herramienta importante. El profesorado seguía necesitando materiales cuando aparecen problemas como la homofobia, la transfobia, y en ese sentido la Diputación de Valencia, a propuesta mía, pusimos en marcha otro concurso que era Cortos por la Diversidad, pero por razones que no vienen aquí al caso, esto solo duró 2 ediciones y ahí se quedó, por razones ajenas absolutamente a la asociación, pero que fueron una traba para la Diputación. Bueno, pues Cortos por la Igualdad empezó en el 2007, ha servido para mucha gente para poder trabajar estos temas. Sobre todo hemos hecho videoforum tanto en los centros educativos de los diferentes niveles como también en los ayuntamientos y en el resto de la sociedad, porque tanto entendemos de manera amplia la comunidad educativa, no se acaba en el aula, los padres y las madres y el resto de la sociedad también tiene que educarse en igualdad y en ese sentido, bueno, pues también se ha llevado a muchos sitios. Bueno, como muchos creadores no nos daban los materiales que necesitábamos, también nos planteamos hacer nuestros propios materiales porque habían como disciplinas que no llegaban nunca, ¿no? No nos lo mandaba la gente que hacía cortos. Y entonces empezamos a hacer una serie de materiales que, bueno, yo empecé con el tema de campeonas invisibles, poniendo un poco la lupa y las gafas violeta en el mundo de la mujer y el deporte. Y bueno, de ahí surgieron 3, el último ha sido Campeonas sin Límites, que a mí personalmente me ha dado muchísimas alegrías, pero me ha dado muchas alegrías porque no me podía imaginar que fuera una herramienta tan transformadora. Cuando lo hemos puesto en los centros educativos, yo, como está en Internet y están abiertos, yo siempre digo lo mismo. Me dicen, pues ven tú, que eres la directora. Y yo les digo, no, está en Internet, lo podéis poner.
Ahora, si voy, yo voy a poner una condición, y la condición es que ese día vengan las mujeres y las niñas y las jóvenes que hacen deporte en tu centro educativo. Porque si tiene que servir para algo es para hacer visibles a todas estas mujeres que están ahí y que nunca han tenido la oportunidad de contar sus carreras profesionales, las dificultades que han tenido y demás, ¿no? Y bueno, el resultado... El resultado espectacular. Por ejemplo, en uno de los centros donde está la portera del Valencia, que nadie sabía que estaba en ese centro educativo. Ese día llega allí. No os podéis imaginar, tanto por los chicos y por las chicas, lo que representó aquello. Los chicos se sentían súper orgullosos de tener una figura como la portera del Valencia en su centro. Nunca más en el patio trataron a ninguna de ellas de la misma forma. Ellas mismas reconocían que había cambiado la relación entre los chicos y las chicas en el patio de manera espectacular. Bueno, pues así, me quedo ahí con eso. En este sentido, otro de los materiales que se puso inmediatamente, este es de Sandra Molines, es su tesis doctoral, y ella se planteaba el tema de los patios educativos. Entonces, pues como todas las tesis son un tocho muy grande, se dirigió a mí y me dijo: Paqui, yo quiero hacer esta tesis en 15 minutos y en un vídeo. Y yo creo que tú el lenguaje, sí que lo manejas, y yo te puedo dar la otra parte, que es el contenido de mi tesis. Bueno, pues fue un trabajo maravilloso. Entre las dos hicimos este vídeo, que también ha tenido un resultado maravilloso porque ha permitido a muchos centros... porque simplemente a través de una animación es cómo convertir un patio de cemento en un patio coeducativo. Y es muy didáctico, los conocimientos de Sandra son espectaculares y yo creo que ha sido un éxito. Incluso en la mayoría de los casos, tanto en el de deporte como en este, ha recibido muchísimos premios. Ana López Navajas no os voy a hablar, ya lo sabéis todo, pero también una de sus conferencias, ella necesitaba llevarlo a muchos sitios, ella no tiene el don de la ubicuidad, y entonces pidió lo de a ver si en 15 minutos yo puedo explicar parte de lo que era su tesis en aquel momento, y lo convertimos también en un vídeo. Y lo último que hemos aportado, en este caso también es mío, son Las chicas no pierden el tren, por un tema que se acaba de tratar ahora mismo, que es el tema de la FP. En esta empresa, que es la empresa más importante de la Comunidad Valenciana, las mujeres que trabajan en el sector del ferrocarril estaban muy preocupadas en su plan de igualdad, porque es una empresa que trabaja mucho este tema, la cantidad tan pequeña que había de mujeres que provienen de ramas muy masculinizadas y que prácticamente ni en talleres ni en reparación tenían mujeres, y entonces querían un vídeo que animara a las mujeres a apuntarse a estas carreras o a estos módulos, módulos asignatura, que me lo he aprendido, masculinizados. Bueno, pues este es el vídeo de Ana, que aquí os dejo un poco el contenido que tiene. De estos materiales también hicimos guías de todos los del deporte. En este caso hay dos compañeras en la asociación que son expertas en educación física, nos han ayudado a hacerlo y los tenéis a vuestra disposición. En el caso de patios coeducativos, también en este caso ha sido una guía que lo ha hecho la propia Sandra a través de la Consellería y está colgada en la Consellería. Y en el caso de las chicas del tren, como no está estrenado hasta el 8 de marzo, no será público, también está previsto hacer todo ese material para trabajar, que las chicas se animen a estas profesiones. En esa misma línea de Cortos por la Igualdad, hemos intentado también recoger materiales que se han hecho en los centros educativos que nos puedan servir para determinadas materias. Este es el caso, por ejemplo, para trabajar el tema de música. Este es de un instituto que trabajó este tema. Tenemos dos de Andalucía, como es el caso de Youtubers por la Igualdad, o un concurso que se hizo, un festival de rap. Bueno, pues cómo trabajar estas cosas desde ahí. Proyectos que se han hecho por muchos sitios que nos han parecido interesantes y que luego los incorporamos cuando vamos al aula o a las formaciones o recomendamos materiales.
estos ejemplos de prácticas en algunos centros, pues este es uno de ellos de los que recogemos. De todos los años, de los 13 años de Cortos por la Igualdad, lo que intentamos es luego intentar ordenarlos por niveles educativos, y entonces sacamos este catálogo porque muchos centros no lo piden, entonces nos dicen, bueno, pero va a ver, para segundo de infantil o para primaria, ¿qué puedo poner? Bueno, pues esto está. Las fichas que ha trabajado Maite para infantil y primaria, en este caso es Nena, que trata el tema de los roles y los estereotipos. Y luego otros audiovisuales que no son propios, que no son nuestros de la asociación, pero que siempre recomendamos porque nos parece que tienen un valor importantísimo. Por supuesto, la Super Lola y el Halo Rosa, que tantas alegrías, que tanto nos sirve para hablar. Otros directamente de YouTube para trabajar el tema de la empatía con los niños, este también lo recomendamos. Y luego audiovisuales de las diferentes plataformas, porque ahora mismo están viendo un montón de series infantiles y están apareciendo realmente personajes femeninos muy, muy interesantes. Os dejo aquí varios de lo ultimísimo que ha salido en las plataformas, ya lo veis, lo investigáis y veis con cuáles poder trabajar, ¿no? Bueno, pues con lo mismo de infantil también hicimos un catálogo de niveles de la ESO y de bachiller, solo de Cortos por la Igualdad en este caso. Y en algunos casos tienen pues las guías didácticas, incluso una de ellas es de Carmen Ruiz Repullo, en el caso de Comando Violencia de Género, de Andalucía, que fue uno de los que premiamos, y otros, bueno, que también tienen guía y que trabajamos. Lo decía al principio, para mí que sean cortos es muy importante por la duración, pero también que el contenido sea muy bueno. Tenemos Diana en la red, subir y bajar, ahí, en el caso de Porno Brujas tiene guía, Sexo Explícito, Turistas, son algunos de los que destacamos. Y en una segunda fase, cuando ya hicimos los 10 años, lo que intentamos es luego también hacer unos catálogos pero temáticos, es decir, para trabajar el tema educativo, para trabajar los derechos laborales, para trabajar la violencia de género, qué cortos podían o no servir. Uno de los que más hemos trabajado para la prevención de la violencia de género, que en este caso es el material recomendado de la propia Generalitat desde Igualdad, es Diana en la red, que también tiene para trabajar temas de la intolerancia, hijab, bueno, así tenemos subir y bajar, el tema de la violencia de género, las parejas jóvenes, la homosexualidad en el caso de Turistas. Lo sacaba ayer Miguel Ángel Arconada, es muy antiguo, se hizo para la campaña por los buenos tratos, pero es un material excelente porque plantea muchos tipos de pareja con muchas relaciones y con muchas capas que ir descubriendo. Con cuando lo llevas a la formación o cuando lo trabajas con el alumnado, ellos confunden mucho la violencia hasta que no aparece la violencia física, no la suelen detectar. Bueno, pues aquí nunca aparece la violencia física, entonces luego les preguntas, ¿creéis que este corto, por ejemplo, trabaja el tema de la violencia de género? Y dicen, no le ha pegado nunca. Bueno, pues trabaja muy bien ese tema. El tema de Comando VDG, que es la guía que os contaba, de Carmen Ruiz, fantástica para trabajar este tema, con ese corto en concreto. Youtubers por la Igualdad también da muchas ideas de cómo hacer este tipo de cosas, por ejemplo, en otros centros. Otro corto que trabajamos muchísimo porque desgraciadamente la manada lo puso de moda, todo el tema del consentimiento, el abuso, el acoso y la violencia cotidiana, que se llama Lo que contáis, lo trabajamos muchísimo. Porno Brujas es probablemente el que mejor resultado nos ha dado en la universidad y en general para trabajar la violencia sexual. A mí me parece un corto espectacular, se hizo con la Asociación de Agresiones Sexuales de Madrid, tardaron 2 años en hacer este guión de lo pensadísimo que está. Las chicas están súper estereotipadas y ellos son buenos, pero luego se convierten en violadores en un contexto determinado. Ellas no tienen ninguna la misma reacción frente a la violación, se producen reacciones completamente distintas, esto que decíamos ayer, ¿no? A una no le violan, inmediatamente dice una, oye, me voy a la policía, o sea, así de cerebral y de estupenda. Otra dice, pues yo cojo un bate y les pego una paliza. Otra dice, no, a esto hay que pensarlo y tal, yo solo me quiero lavar y quitarme esto de en medio. Bueno, pues son
basadas en la realidad, pero llevadas a la ficción. A mí me parece estupendísimo. Ellas son las Pornobrujas, es un grupo de rock. Imaginaros, se llaman Pornobrujas, salen por la noche, van vestidas de una determinada manera que no les puede pasar, ¿no? Esto que hablábamos ayer. Bueno, pues me parece excepcional para trabajar el tema de la violencia sexual. Otro corto que también trabajamos es el tema de Billete a Nunca Jamás, con el tema de la corresponsabilidad. Es una familia de las que habría miles y miles en nuestro país. Además, es que es un corto muy, muy real, es la familia de este chico que es el director. Y bueno, para trabajar el tema de la corresponsabilidad me parece excepcional, con un sentido del humor exquisito. Eso también lo buscamos mucho en los cortos, que tenga... Porque yo creo que hablar de determinados temas y hacerlo además con la vaselina del humor nos permite que llegue a más gente. Esto es una práctica de Mercedes Sánchez Vico en su clase con respecto a los referentes femeninos. Y Cortos por la Diversidad, como fue muy cortito, pues nos permitió recoger algunos cortos para trabajar el tema de las identidades y el género, las parejas del mismo sexo. Y bueno, pues es un material que también lo ponemos a disposición de las personas que trabajan. Bueno, entonces, acabando con esto, el tema de los audiovisuales, como sigo pensando que tienen un gran poder coeducativo, también utilizamos otros que no son nuestros. No voy a pararme, bueno, el gran regalo que nos hizo Carmen Ruiz Repullo. Imposible encontrar un mejor material que la historia de Pepe y Pepa para hablar de cómo el ciclo de la violencia se desarrolla entre los jóvenes. Este es otro material que hizo también CIMA hace ya un tiempo. Varias mujeres de CIMA hicieron unos cortos específicos con unas guías para trabajar diferentes temas, ¿no? Os lo dejo aquí porque está muy bien. En este caso directamente lo colgó el Ministerio. Mucha gente no lo conoce y yo creo que puede ser una buena herramienta para trabajar el tema de la violencia. Este también es un documental, en este caso es más largo, de una mujer gallega que recoge una experiencia muy interesante con chicas de instituto que han sufrido violencia en el espacio público de no parejas. Y matizo todo esto porque no es hablar de la violencia de género en general, ¿no? Sino en concreto esto. Pues voy a ir... Bueno, de todas las mujeres que conozco, también hay todo un material para trabajarlo. Aquí os lo dejo. Entre colegas, hablábamos ayer, o hablaba Carmen Ruiz Repullo, del consumo de prostitución entre los jóvenes. Bueno, pues este es un cortometraje de Mabel Lozano que está grabado en un aula con las opiniones de los propios alumnos de por qué han elegido como ocio ir a consumir prostitución. Fantástico para abrir un debate en el aula sobre ese tema. Nerfeadas es una serie documental de 13 capítulos que trata el tema de la representación de las mujeres en los videojuegos. Lo han hecho las propias mujeres de los videojuegos que han sido despedidas, solo por hacer esto, por destapar todo el sexismo en el tema. Y luego, esto muy deprisa, es importante que a la hora de las efemérides tengamos también herramientas para trabajar. Si vamos a hablar del Día de la Constitución, y en vez de hablar de los padres de la Constitución, que es lo que nos venden, pues conocer qué mujeres participaron. Y en ese sentido, por ejemplo, las constituyentes me parece fundamental. Estos son cortos muy pequeñitos, pero bueno, el tema de, por ejemplo, cosas muy pequeñitas que luego dan mucho juego. Por ejemplo, ¿qué opinan los chicos qué saben sobre la regla? Por ejemplo, no saben casi nada, dicen verdaderos disparates, pero es muy divertido y permite luego hablar mucho de estos temas. Lo mismo de los cánones de belleza de ellas, ¿no? Que también dicen verdaderas burradas. Otro material es Dibujando el Género. Este está en inglés, tiene vídeos, libro, fantástico. Las sin sombrero. No podemos dejar de nombrar o trabajar las personas que trabajen en esta asignatura, fundamental. Vídeos que ha hecho No Mujeres de empoderamiento, que nos parece también que vale la pena recogerlos. Y luego, acostumbrar, yo siempre acabo diciendo que sería muy importante que animáramos al alumnado en general a presentar quejas
a protestar, a ser un espíritu crítico, a hacer denuncias. Mucha gente no tiene confianza en estas cosas, piensa que, por ejemplo, hacer una campaña no sirve para mucho. Yo creo que no. Ayer nos lo demostraba María Moreno con el tema de Escolae. Como denuncia y como apoyo. Utilizar la acción y educar en eso, yo creo que es muy importante, ¿no? Entonces, en ese sentido se ha creado este servicio en el Ministerio. Y esto que estaba diciendo, ¿no? Cómo determinadas campañas que sí que se han hecho de denuncia han dado resultado, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay que animar. Una sola mujer, que en este caso fue una madre, cambió toda una colección de Playmobil donde no aparecía ninguna mujer. Y poco más. Muchísimas gracias, Paqui. Ya sé que habrá gente que pueda pensar que llevamos un poco de tiempo como de más, pero es porque queremos que el Congreso dure un poco más, ¿vale? Ya sabéis que también, de todas maneras, somos muy respetuosas con los tiempos libres, porque creemos que en esos tiempos también tenemos un aprendizaje de abrazos que, joder, echábamos tanto de menos. Así que vamos a calcular la media horita de descanso igual, ¿de acuerdo? Luego quien se tenga que marchar al tren, al avión o a lo que sea, pues se va marchando. Pero quienes no, pues nos quedamos hasta el final y es un cachito más que tenemos para estar juntas. ¿Qué hora es? 1:30. Bueno, además nos ha coincidido, son las 12:30. A las 13:00 empezamos aquí de nuevo, ¿de acuerdo? Gracias.